Hola, mi nombre es María Macaranda del grupo de tercero D, de turno matutino, de la preparatoria 20. Este es mi museo de la clase de raíces culturales con el maestro Ramón. Empezamos aquí en Mesoamérica con las culturas del opeño, de los puripechas y de los de Tichiclán. El opeño se ubica en Michoacán. Este está distinguido por los monumentos de las mujeres con caderas anchas. Sus características tenían tumbas excavadas en Tepetate. Los puripechas se ubican casi abarcan toda la región de Michoacán. Estos tenían una religión poética y contaban con varias jerarquías. En Teochitlán, esta inició en el lago de Texcoco, cuando los antiguos mexicanos, por así decirlo, se dice que descubrieron a una águila posada en un nopal y de ahí fue el inicio del símbolo de la bandera de México. También se caracteriza por la pirámide circular que tienen en el centro del patio. Se pasa acá a las primeras personas que llegaron a Mesoamérica de Asia al norte de América. Hay varias teorías, pero muchos se enfocan en otro lado, pero pues por así decirlo, la más creyente o la que tiene más creencia es en la que dicen las que pasaron por el estrecho de Bering, que es un lago que por lo frío que estaba se congeló y eso hizo que fuera como algo más fácil caminar y llegar. Aquí empezamos en la fundación de Nochiclán, en Zacatecas. Es el primer asentamiento fundado en la Sirviera Fuerte. Así en 1532 se fundó Guadalajara, en lo que hoy es Nochiclán, Zacatecas. En 1533 y pasó la fundación de Tonalá. Tonayan fue nombrada como corregimiento del reino de Nueva Galicia con el nombre de Santiago de Tonalá. Tonalá fue el segundo asentamiento de Trascumate. Después nos pasamos a 1535 con la fundación de Tlacoclan. Ocurrió en 1535, como lo mencioné, pero esta última colonización, los españoles llevaban una vida hurdada debido a la carencia de alimentos en el área y la total falta de actividades económicas. Después, en 1542, la fundación del Valle de Atemajac. Esta sucedió el 14 de febrero. La ciudad de Guadalajara fue fundada por cuarta y última vez en el Valle de Atemajac, sobre el margen del río de San Juan de Dios. En 1521 fue la fundación de Providencia de Ábalos. Su nombre, pues, Ábalos es su apellido, su nombre es Alfonso de Ábalos. Este llegó por el rumbo de Mazamitla. Una cédula real dice que Alfonso fundó la ciudad de Sayula, de capital de Providencia de Ábalos. Le puso Providencia de Ábalos por su nombre como reconocimiento. Entre 1541 y 1542 fue la Guerra Mixtón. La primera rebelión fue por los malos tratos de los españoles hacia los indígenas, mismas que presentó en los inicios de los años 50 en la residencia de Yugo española. Después nos pasamos a la fundación de Santiago de Compostela. La ciudad fue fundada en 1530 por Nuño de Beltrán de Guzmán, con el nombre de Villa del Espíritu de Nueva Galicia. Después de ahí nos pasamos a 1521, donde inició la expedición a cargo de Nuño Beltrán. Guzmán consiguió el permiso para explorar las tierras occidentales del actual México, aún sin explorar, y montó expediciones con unas 300 españoles que partió en los años 1529. Acá nos regresamos y fue cuando la llegada de Nuño Beltrán a Tichuclán. La expedición llegó en la región de Itzclán
Al empezar la temporada de lluvias, la expedición se quedó atrapada en la zona sin poder moverse durante meses y pues ahí se atrasó un poco su expedición. En 1529 fue el juicio contra Cortés. Pues, comenzó el juicio de la residencia contra Cortés debido a presiones de la audiencia. El motivo era la muerte de su esposa, ya que se le acusaba de haber asesinado a su esposa. Después nos pasamos a la época del virreinato o colonial. En la política, la organización política está conformada por diversos reinos, capitalinas, generales, como pues todo en su momento, unos tenían más autoridades que otros y pues decían que muchos peleaban por la corona. En la vida cotidiana, los campesinos estaban por las calles, vendían muchas cosas en las calles. Algo muy característico de ellos era el pulque, que ya ve que vendían incluso tenían pulqueras y ya vendían tanto en muchas cantidades como en pocas. En la vida de las mujeres se decía que las vidas de las mujeres se sometían a educaciones dentro de sus casas, en colegios y reglas extraordinariamente estrictas para adquirir sobre deberes básicos. O sea, no podían estudiar mucho, pero pues se tenían que dedicar a su educación y en lugares privados. En la economía, sus principales actividades económicas fue la minería, la agricultura, el maíz, el cacao, entre otras, ganadería inducida por europeos y el comercio. Se enfocaban más en la agricultura, pero como tal, todas fueron sus principales ingresos de economía. En la cultura, esto se desarrolló, se pueden encontrar los diferentes aspectos que se resaltan durante la época que era la música, la escultura, desarrollos científicos y la tecnología y costumbres de la religión, que fue como lo que nos dejaron de sus culturas y tradiciones. El primer problema social era el robo, ya que pues había dos clases de indios, que otros se hallan en el mayor adaptamiento y degradación, pero había mucho robo en el pueblo. El otro problema social, a raíz de la guerra que se obtuvo, parte de la economía se perdió, ya que se retrasaron muchos aspectos de la economía y se dejaron de producir tantas expediciones para exportar producto. Empezamos con la cultura olmeca. La cultura olmeca está en el periodo preclásico, alrededor de 1500 a.C. La cultura olmeca, su caracterización era por la cabeza de gigantes. Su principal economía era en productos agrícolas como el maíz, frijol, calabaza y cacao. Pues yo puse la imagen del maíz como el principal. Y ya algo político fue que crearon sistemas políticos centralizados en respaldar por la región y poder hereditario. O sea, no es como que por algo quisieran, tenían el poder nomás porque lo heredaban, porque eran como hijos de un rey o algo. En religión, un gran número de dioses eran relacionados con la agricultura y el son del culto al jaguar, que era como su principal dios, el jaguar, o su principal apoyo. Después nos pasamos a la cultura mexica. Esta se encuentra en la mayor parte de Mesoamérica y su religión estaba más enfocada en el sinteísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas porque no tienen como dioses de ellos. Los llamados filis, nombre dado a los nobles, coidanos, altas jerarquías, y los magos no eran otros más que gentes del pueblo. Puse la imagen aquí del nopal y la águila. Se dice que los mexicas fueron como los fundadores del símbolo mexicano, ya que fueron los primeros que descubrieron a la águila posada en el nopal. Y pues sus culturas fueron el espíritu místico, urbanismo, esculturas religiosas. Se basaban en la agricultura, que era su mayor economía, en campos de cultivo de maíz, frijol y amaranto. En la cultura maya existió en México prehispánico, en la época preclásica, inició en el 2000 a.C., pero como 2 años antes se tuvo los primeros inicios de los mayas.
Estos en su cultura se caracterizaban principalmente porque tenían como de, o sea, como de representación las pirámides, que eran como su único, que fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica, destacaba mucho en la arquitectura de la pirámide. En la economía, también como las demás culturas, también el principal comercio eran productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y recursos minerales que terminaron en agriculturales. Los mayas tenían órdenes sociales que iniciaban como desde dioses, sacerdotes, después pasaban nobles, después al pueblo y los esclavos. Pues se decían que los esclavos eran como los indígenas y eso. Pero pues en sí todos eran los indígenas. En la religión, es una religión precolombina que estaba firmada, unido en veneraciones de los dioses y hacían sacrificios humanos y animales. Por eso también destacan por los sacrificios. Y esto fue todo por parte mía, del museo. Muchas gracias por su atención. Y ya.